Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a un nuevo tutorial, a una nueva semana de nuestro pesebre, donde estamos trabajando un pesebre hermoso con Reyes Magos, con animalitos. Bueno, vamos a por la segunda semana, donde vamos a estar trabajando a María, que tengo ya aquí, te la voy a mostrar. Te voy a hablar acerca de ella, de cómo la vamos a trabajar en este tutorial. Y si no has realizado a José, que ya tengo aquí en el tutorial parte 1, que te sale en la descripción, encuentras el link del video 1, donde trabajamos el cuerpo base y trabajamos a este precioso José, que ya está listo, así que si no lo has hecho, ve y hazlo. Ya está nuestro José, perfecto, esperando porque terminemos todo el pesebre y poder él estar ahí con todos juntos. Entonces ya lo puedes ir y trabajar y tejer junto conmigo. En este video, en este tutorial, vamos a trabajar a María. Miren lo hermosa que quedó nuestra María. Y como siempre, inicio con unas pequeñas palabras acerca de ella. María, dice la Biblia en Lucas 1:38, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nos dice la palabra de Dios en la Biblia. María es el ejemplo de humildad y de entrega total a la voluntad de Dios, así que al tejerla, mis chicas, vamos a recordar que cada puntada puede ser una oración de entrega y gratitud por lo que Dios hace en nuestras vidas, mis chicas. Vamos a estar trabajando así, con mucha fe, con mucha ilusión, a nuestro personaje hermoso de María. Te voy a dar las indicaciones de los materiales. Como siempre, necesitamos tijeras, necesitamos la aguja lanera, necesitamos las agujas de tejer. Ya saben que yo utilizo la 3 milímetros y la 2.5 milímetros para algunos detallitos. Y vamos a necesitar tono rosa, un rosa bebé, un rosa clarito, el hilo dorado que estamos usando para todos los personajes en el cuerpo base, y también el tono piel, el tono café de su cabello, el tono crudo o crema para su velo y un pequeño encaje que te voy a mostrar a continuación, un pequeño encaje que puedes comprar donde venden telas y todo esto. Lo vamos a pegar por dentro del velo para que tenga un acabado perfecto, un acabado muy dulce, muy tierno de nuestro nuevo personaje que es María. Este es el encaje que utilizamos, mis chicas. Acá me quedó un poquito para que sepan. Es como unos 2 centímetros de ancho, 1 centímetro para que pegue dentro del velo y otro que quede por fuera, 1 centímetro por fuera. La lista de materiales de María la van a encontrar los gramos aquí en la descripción del video. Como siempre, ahí abajo les dejo la lista de materiales. También les recuerdo que el patrón escrito va a estar, mis chicas, para que lo puedan adquirir y descargar cuando terminemos todo nuestro pesebre. Va a estar disponible, ¿listo? Todo completo, completo, completo. Ya saben que el tamaño de nuestro personaje pues es el mismo tamaño de José porque es el mismo cuerpo base que estamos utilizando para todo nuestro pesebre, así que es el mismo tamaño, mide 18 centímetros, así que así nos van a quedar todos. Yo creo que no es necesario recordarlo en todos los videos, pues ya ustedes lo saben. También, mis chicas, recordarles que deben suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba el siguiente personaje, que va a ser Jesús. Jesús en su cunita. Y así sucesivamente a todos los demás que vamos a estar trabajando. Entonces, activa la campanita, suscríbete, comenta, comparte, dale like, todo lo necesario para que este pesebre llegue a muchas, muchas personas y lo podamos trabajar muchas en esta Navidad. Recuerden, mis chicas, que pueden visitar el canal y encontrar un link de comunidad. Se llama Visita la Comunidad o link de comunidad. Por ahí lo van a encontrar en el canal. Pueden ingresar, publicar la fotico de su José, de su María, para que todos podamos ver los avances que hemos hecho en el pesebre, para yo también poderlos ver, poder ver todos sus proyectos, poder comentar, poder dar me gusta. Ahí todos los que estamos suscritos al canal podemos ver, mis chicas. Así que me encantaría ver todo el proceso y el avance del pesebre de cada una de ustedes. Así que me encantaría. Las invito a que publiquen la fotico, que me lo muestren también en las otras redes si lo desean. Así que sin más, arranquemos, mis chicas, con el tutorial. Bueno, mis chicas, para dar inicio ya con nuestra preciosa virgencita del pesebre, vamos a tejer y como te había indicado al inicio de este proyecto, vamos a tejer primero el cuerpo base.
El cuerpo base es aquel que tejimos en el tutorial pasado con José. Te sale por aquí arriba el video o en la descripción, como siempre les dejo el enlace para que vayan y lo realicen. ¿Listo? Con María simplemente vamos a cambiar el tono. En José utilizamos el verde oliva y aquí estamos utilizando un rosa bebé o un rosa pastel. Le hacemos lo mismo en las mangas y en el bordo, que utilizamos el hilo dorado para darle ese realce, eso que resalta un poquito en su traje. Y con respecto al rostro, mis chicas, le hacemos en el bordado el mismo que hicimos con José, solamente le hacemos unas 2 pestañitas en los ojos para que realce la mirada. ¿Listo? Es lo único que hicimos diferente del resto, exactamente igual el cuerpo base. Vamos a continuar acá con el resto de prendas para darle esa personificación a María. Vamos a realizar el cabello, el velo y unos detallitos. Vamos a arrancar con el cabello. Tomando el hilo café en tono café, yo estoy utilizando el mismo café claro que utilicé para la barba y el cabello de José. Vamos a realizar 2 piezas exactamente igual a estas para colocar 2 tiras de cabello por un lado del rostro y 2 por el otro lado. Así que teniendo 22 cadenas al aire, desde la segunda cadena vamos a trabajar punto media vareta o también llamado punto bajo alto, tomando hebra antes de iniciar a tejer. Esto lo vamos a hacer por toda la tira de cadenas, o sea que en total vamos a tener 21 puntos media vareta. Cuando llegues al final de la tira vas a repetir lo mismo, repetirás 22 cadenas y te devuelves haciendo nuevamente los 21 puntos media vareta. Bueno, mis chicas, aquí cuando tengas esa segunda tira terminada, vamos a cortar la hebra larguita para que puedas coser a la cabeza. Y vas a repetir este mismo proceso o este mismo paso a paso una segunda vez. Aquí yo tengo ya la segunda. Si te das cuenta, aquí ya tengo las puntitas enchurcadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con nuestras manos vamos a darle forma a las extremidades, las puntas, para que tomen una formita ondulada. Y vamos a coser cada tira, cada una de estas partes, aquí justo comenzando desde el centro donde tenemos la naricita. Desde ahí cosemos y damos unas puntaditas así bajando por el lateral de la cabeza, no tapando la pestañita. Y lo mismo hacemos del otro lado. Ponemos esta otra por este lado y hacemos exactamente lo mismo. Cosemos hacia abajo, dejando ya las tiras de cabello ubicadas. Vamos a realizar el velo, ese velo que colocamos aquí sobre su cabecita. Yo lo voy a hacer de un tono crema, pero lo puedes trabajar en blanco. Quiero mostrarte antes de empezar el velo, mis chicas, cómo se ve el cabello ubicado ya con los alfileres para coser. Miren cómo queda. Aquí ubiqué el centro, pues puse alfileres, las 2 tiritas para un lado y las 2 tiritas para el otro lado. Enchurcamos aquí con las manos las puntitas y listo. Y queda lista para que podamos medirle, estarle colocando su velito. Vamos a trabajar el manto en punto media vareta. ¿Listo? Vamos a tener eso claro. Vamos a hacerlo no en punto bajo, sino en media vareta, así como trabajamos el cabello. Y vamos a hacerlo primero trabajando 23 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena empezamos a trabajar o a tejer. Vamos a tejer 21 puntos hasta llegar al otro extremo de las cadenas, donde nos vamos a detener cuando nos falte una cadenita para dar la curva allí en esa esquina. Voy a tejer hasta llegar a esta esquina. Ya me quedó pendiente solo una cadenita y aquí en esta última cadenita voy a trabajar 4 puntos. 1, todos ahí en el mismo lugar. 2, 3,
y en el último 4. Y si te das cuenta, ya ahí he girado o se ha volteado y voy a trabajar ahora los 21 puntos que trabajé por acá. Ahora los voy a trabajar por el otro lado de las cadenas. Voy a hacer en el siguiente punto el primero. Vamos a tomar esa cadenita que nos queda libre ahí en la parte baja y nos vamos a devolver trabajando los 21 puntos. Aquí ya hicimos una curva y vamos a hacerlo hasta el final. Aquí cuando lleguemos vamos a subir con una cadena y giramos. Así se ve la fila 1 al terminar y tendremos en total 46 puntos. ¿Listo? Vamos a trabajar la fila 2, siempre teniendo presente que vamos a tejer 21 puntos antes de llegar a la curvatura o a la parte de los aumentos. ¿Listo? Siempre vamos a tener que tejer 21 puntos. Cuando llegues acá a los 4 aumentos que realizamos, aquí vamos a hacer, cuando llegues a los 4 puntos que hicimos en una sola cadena, vamos a tejer 4 aumentos seguidos. Tenemos 4 puntos en esa curvatura, haremos 4 aumentos pegaditos. Y luego seguimos tejiendo por el otro lado los 21 puntos. Y esa sería nuestra fila número 2. Esa fila va a tener 50 puntos en total. Mira que ya realicé los 4 aumentos seguidos. Acá voy aquí a la mitad. Mira, ya tejí los 4 aumentos y ahora voy a tejer los 21 puntos de este lado. En la siguiente ronda vamos a trabajar los aumentos en esta curvatura tejiendo el patrón o la secuencia de un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, todo hasta tener 4 repeticiones. Siempre vamos a hacer 4 aumentos. ¿Listo? La siguiente va a ser un punto, un aumento por 4 repeticiones y seguimos teniendo los 21 puntos de cada lado. En esa ronda vamos a tener 54 puntos. En la ronda 4 volvemos, hacemos lo mismo, pero la secuencia va a ser 2 puntos y un aumento. 4 repeticiones igualmente. Ahí nos quedarán en la fila 4 58 puntos. Así se ve, mis chicas, ya nuestra pieza hasta la ronda que te indiqué. Vamos a tejer una ronda más de aumentos. Vamos a hacer 21 puntos, luego 3 puntos aumento por 4 repeticiones y 21 puntos terminando para que nos queden 62 puntos. Y tejeremos luego ya rondas sin aumentos. ¿Listo? Para que ya empecemos a ubicar nuestro velo sobre el rostro o la cabeza de nuestra virgencita. Así se va viendo. Recuerda que al finalizar debes subir siempre con una cadenita y girar la pieza. Por eso nos queda esta parte plana y la parte de acá de la cabeza nos queda en curva. ¿Listo? Vas a tejer 2 rondas, mis chicas. Vamos a tejer la ronda 6 y la ronda 7 de esos 62 puntos y ya va tomando un poquito de forma, encogiéndose un poquito aquí en la parte de arriba. Y vamos ahora a trabajar una rondita de punto deslizado porque necesitamos hacer un bordito por donde vamos a meter el hilo dorado. Así que vamos a trabajar una rondita de punto deslizado. ¿Listo? Vamos a hacerla tomando la hebra trasera de los puntos. Solo la hebra trasera. Vamos a ir haciendo de esta forma, tomando hebra trasera, puntos deslizados. Se va a ver así por este lado. Y ahora este va a ser nuestro frente. Después de esta ronda de puntos deslizados, vamos a hacerlo por todo el borde. Vamos a trabajar una rondita de punto media vareta, pero aquí lo vamos a hacer, ya te indico cuál hebra es la que vamos a tomar y la vamos a hacer por todo el borde también, aquí por la parte de abajo también, mis chicas. Todos estos puntos deslizados también van por esta parte de abajo. ¿Listo? Vamos a hacer los puntos deslizados por todo el borde, por la parte de abajo también, y la siguiente ronda, a partir de la siguiente ya empezamos a hacer todo el contorno, no solamente en U.
El velo ya nos va tomando forma, mis chicas. Ya terminé los puntos deslizados por todo el borde, hasta por aquí por la parte baja. Tratemos de hacerlos pegaditos para que no se nos encoja o no se nos enchurque aquí, sino que nos siga quedando plano. Y ahora vamos a trabajar esta ronda tomando la hebra trasera de los puntos y lo vamos a hacer por todo el contorno. Estábamos trabajando en fila, subiendo con una cadena y girando el trabajo. Ahora vamos a trabajar en ronda. Todo el contorno. Vamos a hacer punto deslizado, perdón, punto media vareta, tomando una hebra, la hebra trasera, ¿listo? La hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de tejer. La hebrita o la ronda donde hacemos con el hilo dorado lo vamos a hacer por debajo de los puntos deslizados. ¿Listo? Por debajo de los puntos deslizados introducimos la aguja y hacemos la hebrita que nos caracteriza aquí en el traje que hicimos en los puños y en este bordito. Lo hacemos, mis chicas, por debajo de los puntos deslizados, por el lado que nos va a quedar por el derecho, ¿no? Este es el lado donde nos quedó esta hebrita o estos puntos deslizados como con un relieve. Este es el derecho, el frente. Entonces vamos a hacer esta ronda por todo hasta terminar, aquí por los puntos deslizados también, tomando la hebra trasera de los puntos deslizados, toda la rondita completa. Ya les indico cuántos puntos me salieron aproximadamente. En mi caso, chicas, me salieron 78 puntos, pero eso varía o depende de cuántos puntos deslizados hayas hecho aquí en la parte de abajo. ¿Listo? La idea es que no se nos encoja la pieza. Vamos ahora a trabajar la última ronda. He terminado ya la ronda de punto media vareta y vamos a hacer una rondita de punto bajo para darle un terminado, un acabado a nuestro velo. Una rondita de punto bajo bien ajustadito por todo alrededor, dándole un terminado muy lindo, y lo vamos a hacer tomando todo el punto. No es necesario punto por hebra trasera ni nada de esto, sino solamente tomando todo el punto, haciendo un punto bajo. Cuando lo termines, mira cómo se ve de bello. Cuando lo termines vamos a tomar la otra aguja. Recuerdas que anteriormente yo trabajo el hilo dorado con la 2.5 milímetros y con el hilo dorado vamos a hacer el borde por debajo del punto deslizado que hicimos. También tengo un encaje que te mostré al inicio con el que podemos colocar pegado o también cosido con hilo y aguja de la de costura normal, una aguja delgadita y un hilo muy delgadito de costura normal. Este es el encaje que tengo. Este encaje es aproximadamente, ya te digo de cuántos centímetros de ancho. Este es de 2 centímetros de ancho nuestro encaje. Voy a dejar 1 centímetro por dentro y 1 centímetro saliendo. Listo, que se vea solo un poquitito así hacia afuera. Pero mis chicas, eso lo vamos a hacer después de hacer el bordado con hilo dorado, porque como va a estar por detrás pegado, pues nos va a dificultar la costura de ese hilo dorado. ¿Listo? O pasar los puntos deslizados. Así que vamos a hacer esto. Voy a terminar esta ronda de punto bajo y les muestro cómo lo hago con el hilo dorado. Acá tenemos ya terminado, mis chicas, el velo, lo tejido. Vamos ahora a disponernos a introducir el hilo dorado. Por el lado derecho, mis chicas, vamos a buscar debajo de los puntos deslizados que realizamos. Tengo ya aquí mi hilo y vamos a dejar una hebrita larga para poder esconder después, hacer los nudos, etcétera. Comenzamos acá, subimos, damos el bordo y por debajo también lo vamos a realizar. Vamos a introducir por debajo de los puntos deslizados. Y con mucha calma y mucha paciencia vamos también haciendo puntos deslizados con el hilo dorado.
De un punto a otro vamos sacando la hebra. Voy a dejar a un lado la que tengo que luego posteriormente hacer el nudo y perder. Voy a ir haciendo de un punto al otro, sacando puntos deslizados con mucho cuidado, con mucho amor, mucha paciencia. De esta forma, como es una aguja muy delgadita, debo hacerlo con mucha calma para no abrir el hilo. Y así va quedando nuestros puntos. Vamos a hacerlo por todo alrededor, teniendo en cuenta que vayamos en orden, ¿no, mis chicas? Que no nos salgamos de la ronda donde lo vamos a hacer. Y luego por aquí por debajo para llegar nuevamente a donde iniciamos. Mira qué bella y bello se ve este velo, se va a ver nuestra virgencita. Mira, ya terminé todo el borde de dorado, se ve precioso. Y ahora me voy a exponer a colocar el encaje. Nuestro encaje vamos a medirlo primero. Yo solamente lo voy a colocar en forma de U. Aquí en la parte de abajo no voy a colocar. Voy a colocar solamente todo este contorno, la parte en forma de U, y lo voy a medir así por fuera para saber cuánto necesito. Aquí voy a cortar y me voy a exponer a coser o a pegar. ¿Listo? Yo en mi caso me cuesta, ustedes saben, las que me siguen hace mucho en el canal, me cuesta mucho trabajo la costura de partes pequeñas, así que a veces, muchas veces prefiero pegar, siempre. Entonces, mis chicas, voy a disponerme a hacer eso. Vamos a poner este encaje aquí por dentro como te indiqué, un bordito así saliendo solamente 1 centímetro asomándose, y también vamos a hacer un pequeño cinturoncito, un pequeño cordón para su cintura. Vamos a hacer eso también, ya les muestro cómo nos queda. Ubicando ya el encaje, miren mis chicas, así, la idea es que quede más o menos así, con un bordito un poco salido hasta el extremo, hasta estas puntas, y listo. Y escondemos las hebras que hayamos que esconder con la aguja lanera para que nuestro velo quede completamente terminado. Vamos a coserlo o pegarlo sobre el cabello, mis chicas, dándole un poquito de espacio para que quede sobresalido del rostro y se pueda notar el encaje. Quiero, antes de unir estas manitas, las quiero unir así. Tú puedes poner un denario aquí en sus manos, un rosario, o si prefieres como yo dejarlas solamente con sus manitos unidas. Antes de coserlas o unirlas acá, vamos a hacer un cinturoncito que vamos a poner acá con el mismo hilo dorado. Vamos a tejer con el hilo dorado y con la aguja 2.5, que es la que tengo yo acá. Vamos a dejar un espacio larguito para poder esconder posteriormente las hebras sobrantes. Y vamos a tejer una tira de cadenas. La tira de cadenas depende del hilo que tengas, mis chicas. Pueden ir haciendo cadenas hasta que rodeen el cuerpecito de nuestra virgencita. No tiene que ser una tira de cadenas exacta o que yo te diga son 20, son 30, son 50. No, porque depende del grosor de hilo que utilices y también depende de cuánto hayas rellenado el cuerpo base. Si te quedó más gordito, si te quedó más flaquito, entonces depende de todos esos factores. Así que es muy sencillo, solamente vamos a tejer cadenitas hasta que tengamos el contorno y podamos coser esta cadena o este cinturón en el cuerpo y escondemos las hebras. Por ejemplo, aquí ya tengo bastantes cadenitas, las estiro y voy a mirar si ya, voy a abrir sus brazos, voy a mirar si ya me funciona para el contorno. No lo voy a poner tan abajo, sino más bien arribita, como por aquí. Creo que ya me pasé de cadenas, miren. Sí, me pasé. Entonces voy a ir soltando las cadenas hasta que me dé lo del contorno. Yo creo que por ahí. Y listo. Tenemos ya la parte del cinturón o la parte de la cintura. Voy a unir las manitas, mis chicas, me gusta la idea aquí de que las manitas estén unidas. Entonces voy a unirlas con una puntadita del mismo hilo
tono piel, pasando de una mano a la otra, unimos y perdemos hebra dentro de las manos. También vamos a aplicar un poquito de rubor en las mejillas y aquí en la naricita. La opción de la boca pues es opcional porque los amigurumis no tienen boca. Y los demás nos queda un poco complicado hacerle la boquita dentro de la barba a los Reyes Magos y a José. Queda muy amontonadita, no se va a notar. Se va a ver un bultico ahí negro o café, entonces prefiero evitarlo y solamente trabajar las barbas. Como no le vamos a hacer a ellos la boquita, pues aquí a María tampoco se la voy a hacer, solo la voy a ruborizar. Pero si tú quieres hacerla, lo puedes hacer de medio ladito, como siempre la hacemos. Como más te guste, lo puedes trabajar. Podrías hacerlo en este momento para que luego no te hagas sorbo con el velo ya colocado. ¿Listo? Y así hemos terminado ya todo lo relacionado con María. Vamos a mirar cómo nos queda ya toda terminada y darte algunos truquitos y consejitos. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado ya nuestro segundo personaje de este precioso pesebre de nuestra preciosa María. Ya uní sus manitos aquí en el centro. También ya terminé de pronto de ruborizar un poquito la nariz y sus mejillitas. Así ha quedado realmente hermosa. Con el encaje también, con el bordito que le hicimos de su velo, quedó preciosa. Sé que lo estás disfrutando igual que yo, tejer este precioso pesebre con tanta fe, tanta esperanza, tanta ilusión de la Navidad. Así que gracias por tejer junto conmigo. Y como ya sabes, pues ya tenemos a José y a María. En el próximo tutorial estaremos realizando al bebé Jesús. En el siguiente, pues los Reyes Magos y así terminaremos con los animalitos. No te lo puedes perder. Si no te has suscrito, si no has activado la campanita de las notificaciones, es hora de hacerlo para que no te pierdas todo lo que nos resta de este pesebre y poderlo terminar junto conmigo. Recuerda que al final tendrás el patrón escrito y también debes suscribirte, también compartir, también darle like, también comentar. Y abajo en la descripción encuentras todos los enlaces de mis redes, mis chicas. Por las otras redes también las espero para que puedan ver las fotos y todo lo demás que siempre les subo como anexo y complemento a estos tutoriales. Gracias por ver, mis chicas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye, bye.